Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cuánto le prestaron atención al video? ¿Qué se veía allí? ¿Saben qué representa ese video? Ese video representa nuestra vida como creyentes. ¿Qué representa el video? Nuestra vida como creyentes. Así debemos ser usted y yo. ¿Qué debemos hacer? Enterrar a ese viejo hombre lleno de inmundicia. ¿Sí vieron las tipitas así con sangre, todas ricas que sacaba del baúl? Eso representa nuestra inmundicia, nuestro pecado. Amén. Le doy la bienvenida a todos en esta mañana. Gracias por acompañarnos. Como todos ustedes saben, esta es su casa y siempre son bienvenidos acá. Quiero que esta mañana oremos y le demos gracias a Dios. Gracias por la palabra que nos va a permitir compartir en este día, la palabra que nos va a permitir aprender. Antes de orar, antes de dar este tiempo, yo quiero pedirles que hagamos un break de 30 minutos. Un break de 30 minutos de estos aparatos. ¿Vale? Yo quiero que me regales 30-35 minutos de tu tiempo con tu celular apagado. Ni siquiera el vibrador, porque el vibrador distrae. A veces uno está orando, Señor, mueve el Espíritu Santo y no siente lo que cadera, pero no es el Espíritu Santo del celular que te está solo. Y empieza a hablar de lengua. Es el celular que te está moviendo, no es el Espíritu Santo. Yo quiero que te desligues de este aparatico por 30 minutos, máximo 40 minutos te desligues de él. Apágalo, hay un botoncito rojo siempre, pero la mayoría son de rojo. Y ese sirve para apagar. Si lo presionas fuerte, él se apaga. Si no lo has hecho desde que lo compraste antes, él también sirve para apagarse. ¿Okay? ¿Saben por qué? Hemos notado todos que la tecnología nos ayuda, pero a la vez está haciéndonos daño. ¿Por qué? Porque no podemos concentrar. ¿A cuántos de ustedes los que están en la universidad no les pasa que empiezan a hacer una tarea? La primera página que se abre, tal vez la tenemos después de Google, ¿cierto? Entramos a Google, empezamos a buscar la tarea, pero terminamos en Facebook. ¿Les pasa o no les pasa? Yo tengo un amigo que me dice, ya él hace mecánicamente, entra así, y después se me lo pregunto yo, ¿por qué entro aquí? Mi respuesta fue, eso es vicio, ¿cómo? Eso es vicio. Entonces, vamos a desplegarnos 30, 35, máximo 40 minutos de ese aparatito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Quiero ver las manos levantadas de los que están de acuerdo en esta mañana. Y los que no estén de acuerdo, la mayoría ganó. Ok, vamos a orar, muchachos. Vamos a darle gracias al Señor. Te invito a que cierres tus ojitos para que no te distraigas y le demos gracias a Él esta mañana. Bendito Señor que estás en el cielo. Gracias, Señor, por este nuevo día que nos regala Dios. Gracias, Señor, porque el pasado quedó atrás, Señor. Y de ahora en adelante nos extendemos a lo que está preparado para nosotros, Dios. Padre, gracias por tu palabra, gracias por las alabanzas que pudimos entonar, Dios. Dice tu palabra que la alabanza es el fruto de nuestros labios que honra y glorifica tu nombre, Señor. Padre, venimos delante de tu presencia presentándonos con corazones dispuestos, Dios. Dispuestos para que tú hables en nuestra vida, dispuestos para que tú hables en nuestro corazón, dispuestos para que tu palabra, Señor, sea tocando lo más profundo de nuestro ser. Padre, en esta mañana me presento como hijo tuyo, Señor, para que tú seas hablando, Señor, a través de ti, a estos jóvenes, Dios. Así como me has hablado a mí con este mensaje, habla a cada uno de ellos, Dios. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Amén y amén. Ok, celulares apagados, ya estamos lejos de ellos. Yo quiero que mires a la persona que está a tu lado. Dale una mirada a la persona que está a tu lado. ¿Sabías que aún eso se ha perdido? Aún mirar a las personas a tu alrededor se ha perdido. ¿Sabes por qué? Porque estamos, yo esta semana vi una foto, estamos como amigos. ¿Cuándo se vieron el Señor de los Anillos? Estamos como amigos, el conflicto es
el semestre pasado, el bimestre pasado, el bimestre son 2 meses, se me olvida. El bimestre pasado hablamos acerca del pecado, todo ese montón de cosas. ¿Y saben algo? Me gustó ese video cuando lo vi en YouTube, porque en el poco de tripas así con la cuenta, no piensen en sopa que se va a tomar ahorita, la sopa no es de tripas. En ese video se representa el pecado como dice, como cosa, ¿verdad? Quise traerlo para que fuera una introducción al tema que vamos a tratar hoy. Vamos a hablar acerca del arrepentimiento como respuesta al Evangelio. ¿Cuántos han escuchado la palabra evangelio? De ahí viene la palabra evangélico. Más conocida en los pueblos como evangélico. Evangelio. Evangelio quiere decir buena noticia, buena nueva, una buena noticia. ¿Y cuál es esa noticia? Hoy vamos a hablar acerca de la esencia del Evangelio y cómo debe ser nuestra respuesta hacia él. ¿Estamos preparados? ¿Ven? Entonces, focus to me. Así, focus to me. Y comencemos a prestar atención. Dice, la verdad del Evangelio nos lleva a tener una firme convicción de nuestra necesidad de Cristo. Yo quiero que busquemos esta cita. Miren, voy a ir rápido y la única cita que vamos a buscar es esta. El resto se la voy dando, pero que tengan donde anotar, anoten. Por favor, que no sea en el celular. Que si anotamos en el celular nos llega el mensaje enseguida. Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Oigan, les hago una invitación. A los servicios web les traemos Biblia, ¿vale? Así sea la grandota que tiene la Biblia así en medio de la sala. ¿Cuántos visto que se hace en la casa? Que se aprovecha el libro amarillito y le traen la Biblia blanca. Traigamos la Biblia para que leamos todo lo que nos están diciendo aquí. Dice 1 Corintios 15, del 1 al 4. Además, les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, serán salvos, si no creyeron en vano. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. 3 puntos básicos acerca de lo que es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es la buena noticia de que Cristo murió. ¿Cuántos saben quién es Cristo? Cristo no es el mancito que sale en Semana Santa. Sí, encantado, sí. No, Cristo es el Hijo de Dios, que vino a la tierra a morir por ti y por mí. ¿Por quién vino a morir? Por ti y por mí. ¿Por qué? Más adelante vamos a ver. Dice entonces, un resumen del Evangelio. La buena noticia es que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Por qué murió Cristo? Nuestros pecados. Cristo pecó. La Biblia enseña que Cristo fue perfecto. Fue el único hombre capaz de soportar la tentación. Dice, Cristo murió por nuestros pecados. Cristo fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos. ¿Ustedes quieren saber qué es el Evangelio? Ese es el Evangelio. Esa es la buena noticia. Cristo murió por ti, por mí. Pero no solo eso, fue sepultado como cualquier mortal. Pero vaya, al tercer día resucitó y se levantó de entre los muertos para darnos vida. Amén. Jesucristo, conforme a las Escrituras, murió en el lugar del hombre. Fue sepultado y resucitó al tercer día para así de una vez por todas pagar por el pecado de toda la humanidad. Esta fue la única forma en que se pudo satisfacer la justicia de un Dios santo como nuestro Padre. ¿Cuántos creen que Dios es santo? Santo mas no obrero. El sacrificio de su propio Hijo entregado para justificación y salvación de la humanidad. Solo la sangre de un hombre sin pecado, perfecto y victorioso, sobre cada prueba de tentación, fue lo que pudo salvar al hombre de la justa ira de Dios, la cual, por el pecado de cada uno, éramos merecedores. Ahora, por medio de Jesús, tenemos acceso a la salvación y a la vida eterna que solo podemos obtener. ¿Recuerdan el bimestre pasado que estuvimos hablando acerca del pecado? ¿Sí? Usted y yo somos herederos de ese desliz que tuvieron nuestros padres a la nieve. Por ejemplo, dice una niña, amiguita mía, por ejemplo,
Ese Netflix acarreó con nosotros un efecto dominó. ¿Se ha visto el efecto dominó? Te paran las fichas así, tira la primerita y el resto se cae. ¿Sí lo han visto? Si no lo han visto, háganlo. Demorará como 1 hora parando las fichas, pero como 3 segundos para que te caiga. Para que vean que es el efecto dominó. Así pasó con nosotros. Nosotros somos herederos de ese pecado. Herederos de ese pecado. Nosotros, siendo injustos, no podíamos pagar el precio de ese pecado. Aquí no vale el que peca y reza en paz. Aquí no vale que yo me voy de rodillas. ¿Se han visto eso? Voy de rodillas subiendo el cerrar, te llevo con las rodillas así, no, ya tiempo el perdón. No, tú y yo somos imperfectos. ¿Sabes por qué? Porque cuando se te curen las rodillas, si Cristo no está en tu corazón, tú vas a seguir cometiendo los mismos pecados que cometiste. Vas a seguir viviendo en mí, en la misma injusticia. Entonces, Jesucristo fue el intercesor, el que se puso en medio de Dios y de nosotros, y el que pagó el precio para que tú y yo pudiéramos religarnos con Cristo. ¿Han escuchado el término religión? Muchos lo usan mal. Muchos usan religión solamente para referirse a un montón de grupos de creencias que hay. Religión no es una palabra mala, sáquense eso de la cabeza. Para afuera. Religión viene de religar. ¿Y qué quiere decir religar? Volver a unir. Esa fue la obra de Cristo. Religar. Volver a unir lo que estaba separado. Volver a unir al Dios creador con su creación. ¿Y quiénes son la creación? Usted, como decía un amigo, usted y yo. Usted y yo somos la creación del Señor. Esa fue la obra de Cristo. Pero hay una orden para cada uno de nosotros. Hay una orden para cada uno de nosotros. Para poder acceder a ese regalo maravilloso de la salvación, hay una orden para nosotros. Ahora quiero hacerte una pregunta. Yo sé que tú has estado viniendo tal vez 1, 2, 3, 4 domingos, tal vez nos vienes acompañando desde agosto cuando comenzamos. Pero quiero hacerte una pregunta. Y quiero que te la contestes a ti mismo. Y si quieres contestarme a mí, no hay problema. ¿Tú quieres recibir lo que Dios ha preparado para ti? ¿Quieres recibir esa salvación, ese perdón y esa unión que Dios quiere tener contigo? ¿Quieres hacerlo? Entonces solo hay algo que hacer. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. No tengo que quede aquí. Ya. Y esa vaina con que se come. ¿Cierto? Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Listo, yo sé que es el Evangelio. El Evangelio es que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Resucitó al tercer día para darnos vida, para mostrarnos que la muerte no tiene dominio sobre él y tampoco tendrá dominio sobre sus hijos. Pero, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? A nosotros nos han enseñado algo. Nos han enseñado que el arrepentimiento es llegar. Señor, me arrepiento, Padre. Listo, tú llegas, te doliste por el momento, saliste y después otra vez al mismo pecado. Hubo arrepentimiento. A nosotros nos han enseñado que el arrepentimiento es dolerse, es llorar, es estar ahí, me siento mal, me siento mal, hice mal. Nos han enseñado eso, que eso es el arrepentimiento. Pero ¿sabes algo? Te voy a decir, como dice un amigo mío, ¿cómo se llama el nombre de eso? El nombre de esa actitud se llama remordimiento. Alguna vez su mamá se lo ha dicho, y que te remuerden la conciencia. Yo me lo diré muchas veces. Remordimiento. El arrepentimiento incluye muchas de las características del remordimiento, pero tiene una diferencia esencial. Tenemos varios aspectos que identifican al arrepentimiento y lo distinguen del remordimiento. Arrepentimiento, remordimiento. Dice, ellos son quebrantaduras por el pecado. Quebrantadura quiere decir sentirse mal por lo que hiciste. Eso no tiene remordimiento. ¿Cierto? Yo me siento mal. Ay, metí machete en tu clase, que me va a hacer consigo. Arrepentimiento y remordimiento
viene otro punto del cual, otros dos puntos en los cuales se distingue radicalmente el remordimiento del arrepentimiento. Y el primero de ellos es obediencia a la palabra de Dios. Y ahí se nos comienza a poner la cosa de verde oscuro a marrón. Se puede llegar a presentar así a marrón, no. De rojo oscuro, de vino tinto al marrón, y se nos va volviendo la cosa negra. Obediencia a la palabra de Dios. Y el segundo punto, el rechazo del pecado. Entonces, el remordimiento y el arrepentimiento tienen dos características muy parecidas. ¿Cuál es? Dolerme porque hice algo mal y confesarlo, ¿cierto? Nosotros hemos confesado. Llegamos donde un amigo y dice esto, mire, yo le quería poner los cuernos a mi novia, me duele y todo, pero nada. Pero mira, no sé qué, pero. Estamos hablando con el amigo y está. La niña me está diciendo, ay, me siento mal porque le insulté, pero esa desgraciada me la consigo de levantar. Y cosas por el estilo. Entonces estamos doliéndonos, estamos quebrantándonos por algo, pero seguimos practicándolo. En cambio, el arrepentimiento genuino nos lleva a una obediencia a la palabra y a un rechazo al pecado. Ezequiel 14:6, lo que tienen donde anotar, anoten. Hay algunos viciosos que anotan, que traen donde anotar. Yo sé que muchos trajeron el celular donde anotar, yo sé que lo traen por eso, que tienen la Biblia ahí, pero no. Que se les abre el pin, terminan hablando por el pin o por el pin. Ezequiel 14:6 dice: por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor: conviértanse y vuélvanse de sus ídolos y aparten su rostro de todas sus abominaciones. Vamos a ver tres componentes de un verdadero arrepentimiento. Ya vimos dos, ¿cierto? Obediencia a la palabra y rechazo al pecado. Obediencia a la palabra y rechazo al pecado. De pecado no hay que hablar, ¿no es cierto? Pasamos 2 meses hablando de pecado. Y ustedes estaban aburridos de escuchar pecado por aquí, pecado por allá. Entonces, obediencia a la palabra y rechazo al pecado. Dice, vemos los componentes de este verdadero arrepentimiento del cual hablamos. Conviértanse. Cuando traemos la palabra conviértanse, ¿ustedes qué se les ocurre? Convertirse. ¿Cómo? Un cambio. Convertirse. Pasar de un estado a otro, ¿cierto? Optimus Prime es una tractocura, pero cuando va a ver, convierte en tronco de robot grandote. Convertirse, dice. La palabra convertirse significa lo que dijo Samir: simple y llanamente cambiar. O sea, que si yo soy un vulgar, que si yo soy un borrachín, que si yo soy un fornicario, debo cambiar. Si yo soy un desobediente a mis padres, si yo soy un grosero, si yo soy la oveja negra de la familia, debo teñirme la lana con obediencia, debo cambiar. ¿Amén? Dice, vuélvanse de sus ídolos. En el Antiguo Testamento se hablaba mucho acerca de las imágenes como ídolos. Nosotros, cuando ya nos convertimos al Evangelio y estamos así en esa furia del Evangelio, pasamos por una iglesia católica y lo primero que miramos son los muñecos. ¿Cierto? Miramos así. Eso va a llevar mismo patas para el infierno. Y cogemos un amigo católico y le encendemos. Pero ¿sabes algo? No solo a esos ídolos se refiere la Biblia. ¿Sabes algo? Ese aparatico que acabamos de apagar, que acabamos de dejar quieto, se puede convertir en un ídolo para nosotros. ¿Lo sabías? Si no lo sabes, ahora lo sabes. Si no lo sabes, ya lo sabes en este momento. Cualquier cosa, persona, circunstancia que le quite en primer lugar la prioridad a Dios, se vuelve un ídolo.
Cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios en tu vida se vuelve un ídolo. Si le dedicas más tiempo a tu novia, más tiempo a tu novio, más tiempo a tu belleza, a tu salud personal, si el día tiene 24 horas, dedica 5 minutos más, pero 4 al gimnasio, 3 a la que 30 minutos al santo mes y 3 y medio viendo entonces ese es tu ídolo. No está mal que cuidemos nuestro cuerpo, no está mal que cuidemos nuestra pareja, pero Dios debe tener el primer lugar. ¿Cuántas horas tiene nuestro día? ¿Cuántas horas tiene tu día? 24. A lo que más le dedicamos tiempo es nuestro Dios. No quiero decir ahora no estudies, no trabajes, porque va a decir, excusa perfecta para salir de la universidad. No vuelvo a trabajar en mi vida. No, porque yo dedico 8 horas y no puedo estar así. No, pero ¿sabes algo? Tú puedes mantener una actitud de oración, una actitud de adoración a Dios, aún en medio de todas las cosas que están haciendo. Pablo decía, ore sin cesar. No haya de creer que mi hermano se llamaba César y lo sacaban de ahí, que oren sin cesar y César para afuera. No, oren sin parar, que mantengan una actitud de oración, de adoración, de búsqueda, de entrega, de agradar a Dios a cada momento de tu vida. Mientras Jaisir está tirando código ahí en su computador, bendito Java, no me sigue. Pero en ese momento que Jaisir está tirando código, él puede estar adorando a Dios, él puede estar glorificando a Dios. El apóstol Pablo nos enseña que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor, sirviéndole a Dios. Entonces, muchachos, esa es la segunda parte. Conviértanse, cambien su manera de vivir, de pensar y quiten todo ese montón de ídolos del medio. Dice también, aparten su rostro de todas sus abominaciones. ¿Sabes algo? Nosotros cuando estamos en Cristo, no solamente pecamos, sino que nos lo cruzamos y lo compartimos. Le damos share. He escuchado muchas conversaciones sucias de muchas personas que llegan y empiezan. Estuvo en parte de Natalia, nadie se llama aquí Natalia, ¿sí? Okay. Con Natalia, si supieras, es una. No nos conformamos con haber cometido el pecado. Sí pasa. Estoy haciendo realista porque todos estamos en la universidad, todos estamos en el trabajo. Tenemos amigos que no son cristianos. Y les cuento que más de uno de los que están aquí han escuchado esas conversaciones, ¿sí o no? Y más de uno de los que están aquí han participado de esas conversaciones. La Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Mejor que tener un evangélico legalista mantener la boca, pero ten el valor de oír. No te quedes. Hay un dicho popular que dice: el que calla se lo lleva a la corriente. Perdón, camarón que se duerme en torno. No, está mentira. El que calla o duerme. Si nosotros nos quedamos, estamos participando. ¿Está bien eso? Estamos escuchando. Y muchos dirán: no, se me pone espiritual. La Biblia dice que lo que contamina es lo que sale del hombre. Eso lo decía en otro contexto. En contexto de un baño viejo. Ese contexto es el contexto del baño, del lavamiento de las manos. Después les explico un discipulado personal a qué se refiere eso. Pero todo eso que tú estás absorbiendo, todo eso que tú estás absorbiendo como una esponjita, eso se queda grabado en ti y luego lo exteriorizas. La Biblia no se contradice. Ella dice que lo que contamina al hombre es lo que sale en otro contexto, pero también te dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones entran por los oídos, ¿cierto? Y las exteriorizan por los labios. Otro proverbio, un proverbio que les quiero regalar. Para los que hablamos mucho, yo soy de los que hablo mucho. En la multitud de palabras no falta pecado. Cuidemos nuestras conversaciones. Perdónenme que me haya salido un poquito del tema. Entonces, aparten su rostro de todas sus abominaciones, dice, para identificar un arrepentimiento verdadero. Oye, arrepentimiento verdadero. Y si decimos que algo es verdadero, es porque hay otra cosa que es. ¿Cómo que se llama eso? ¿Sientes? Se me olvidó cómo se llama esa cosa. Descarte. ¿Cómo? Descarte. Descarte. No,
Ah, no, bien. Si esto es, ok. Si hay algo que es verdadero, entonces porque existe algo que es falso. Si la Biblia me dice que debo tener un verdadero arrepentimiento, es porque hay un falso arrepentimiento. Caso particular que sucede en la iglesia: el muchacho, la muchacha, el adulto, la adulta, el joven, la joven, llegan a la iglesia, están en la campaña, reciben una palabra, momento ahí, el Señor me habló, 15 días, ¿saben dónde sucede eso? En los retiros y en los campamentos. Eso pasa. Los ven ahí, porque antes de llegar a la casa. Santo. Aureola, tiene la aureola como la de los Juegos Olímpicos. No tiene una sola, sino que tiene el logo de los Juegos Olímpicos. 5 aureolas, santo, 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 más 2 veces más santo. Llegamos rezando. ¿Pasa o no pasa? Ya pasa, ¿cierto? Porque tienen su campamento. Llega el santo, estoy arrepentido, estoy cambiado, estoy renovado. Pero pasa algo. A los 15 días, mi hermano se volvió a mí, yo no quería hablar. Pasa eso. Entonces, no hubo un verdadero arrepentimiento. ¿Qué hubo? Remordimiento. Entonces, el falso arrepentimiento tiene nombre propio. Buenos días, muchachos, se los presento. El falso arrepentimiento se llama remordimiento. Eso que te da por unos días y después vuelves a caer se llama remordimiento. Eso que nos da cuando pecamos, cuando le fallamos a Dios y cuando conocemos que le fallamos a Dios, se llama remordimiento, no es arrepentimiento. Dice, para identificar un verdadero arrepentimiento debemos evaluar a la luz de estas verdades. 2 verdades facilitan. Dice, el arrepentimiento verdadero no es un cambio de actitud y nada más. Como dice la primera verdad, el arrepentimiento verdadero no es un cambio de actitud y nada más. Yo puedo cambiar de actitud, ¿cierto? Yo puedo cambiar de actitud. Por ejemplo, yo soy desobediente, yo todo le digo, no, que no. Pero yo puedo cambiar de actitud. Me dice, Armando, de la tienda, listo, yo voy. Pero te quedas ahí no hacer nada. ¿Hay cambio de actitud? Sí, hay cambio de actitud, ¿cierto? Armando, venga, listo ya, espérame, 15 minutos. 15 minutos. Hay un cambio que lo recibo de una manera diferente, ¿cierto? Al principio llegaba el man que me caía mal, yo lo recibía, ¿qué más? Ahorita te voy a decir, hola, ¿cómo estás? Si te pudieron hablar de la manera que vengo. Hay un cambio de actitud. Segundo, entonces, primer principio. El verdadero arrepentimiento no es solo un cambio de actitud. Segundo principio, segunda verdad, dice, el arrepentimiento verdadero es un cambio de actitud que resulta en un cambio de la manera de vivir. Entonces, si yo me arrepiento, si yo cambio mi actitud, mi manera de comportarme debe vivir. O sea, que si yo soy desobediente, no solamente gano con decir, sí, mamá, sí, te ayudo, sino que me levanto enseguida y lo hago. ¿Cierto? ¿Cierto? Por ejemplo, los maridos que se hayan descubierto, eso lo he visto en novelas, eso no se ve casi en la vida, pero eso en novelas mexicanas pasa. Los maridos o los novios que se ven descubiertos por su novia, que le están haciendo la corrida de todos, se empiezan a portar bonitos, ¿cierto? Se empiezan a portar bonitos, hay un cambio de actitud, pero lo dejan a la cosa. Así pasa. Hay un cambio de actitud, pero no hay un arrepentimiento que viene. ¿Qué sería lo ideal? Reconcíliate con tu esposa y esa muchacha que se consigue uno soltero. O sea, no la miren más. Dejen que se consiga un poco, dejan hacer feliz. O sea, no dañen 2 vidas y 3 con la tuya. Y si hay hijos peor, 4, 5, 6, algunos quieren tener 6, 7 hijos, pero ya el equipo micro. Entonces,
El pecador no arrepentido de ser pecado y lo practica. Miren la otra parte. El hombre que en verdad se ha arrepentido odia el pecado y no lo practica. ¿Ven? Ya vamos a acabar. El pecador arrepentido odia el pecado, lo aborrece. ¿Ven? He escuchado alguna vez que los cristianos le llaman los santos pecadores. ¿Cómo así? Santos que están expuestos al pecado, pero que no practican el pecado. Hay una diferencia entre caer una vez y caer varias veces. ¿Cierto? Practicar el pecado es muy diferente a cometer un solo pecado. ¿Cierto? Entonces, nuestra actitud debe ser de repudio al pecado. Dice, Dios manda que todos los hombres se arrepientan. ¿Sabían eso? Dios manda que todos los hombres se arrepientan. Hechos 17:30 dice, escuchen, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ya nos dimos cuenta que es el arrepentimiento, ¿cierto? Entonces, ¿saben algo? Dios está poniendo su parte. Él te manda a ti y me manda a mí que me arrepienta. Dios está haciendo la obra. Dios está haciendo la obra. Dice, porque todo aquel que no lo haga perecerá. Tú dirás, perecer es sinónimo de morir. ¿Me arrepienta o no me arrepienta? No puedo morir. ¿Me arrepiento o no me arrepienta? Me van a sacar los viejos delante de la casa. Me voy a morir. Pero ¿sabes algo? La Biblia te habla de la vida después de la vida. ¿Cuántos creen en eso? ¿Cuántos creen que existe una vida después de esta vida? Créanme que si no lo creyeran no estuvieran aquí. Tal vez caen por los dos, ¿será que sí? Hombre, de pronto los chakras, los mantras, los recargan en una culebra, una cosa así. Si no aceptamos esa salvación, si no nos arrepentimos, ciertamente pereceremos, moriremos eternamente. Dice la Biblia en Lucas 13:3, lo que están anotando, Lucas 13:3. Les digo no, antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Cuando una persona se arrepiente de verdad, sus pecados son borrados. Habrá un cambio total en la vida del individuo y de la presencia de Dios vendrán tiempos de refrigerio. Hechos 3:19. Dije que muy rápido para no adelantar. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados todos sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Miren, ¿sabían algo? Que la única persona o el único ser capaz de olvidar completamente algo de Dios. Él dice que cuando tú te arrepientes, cuando tú dejas que Él transforme tu vida, Él toma tus pecados que están a tu lado y lo coloca tan lejos como está en el sur del norte. ¿Saben cuándo se va a encontrar el sur con el norte? Encuentren el sur con el norte. Encuentren el oriente con el occidente. Encuéntrenlos. No, así. Entonces, tan lejos como está el sur del norte, el oriente del occidente, tan lejos como está la superficie hasta el fondo del mar, así estará nuestro pecado de nosotros. Dios lo borra. No es que Dios le echa ahí porque en cualquier momento le quita la capita. ¡Quita! Eso es lo que sucedía con la ley. Después del sacrificio de Cristo, nuestros pecados son borrados. ¿Saben muchas veces qué es lo que pasa con nosotros mismos, muchachos? Dios nos perdona. Dios te perdona a ti. Dios me perdona a mí. Pero muchas veces nosotros no sabemos recibir ese perdón. Dios se olvida de nuestro pecado, pero nosotros seguimos dándonos reglas por el pecado. Dios se olvida de nuestro pecado, Él borra nuestras rebeliones. Dice, Dios desea que todos los hombres vivan esa vida que Dios quiere para nosotros. Perdón, Dios desea que todos vivan esa vida que Dios quiere para nosotros y que solo se consigue por medio del arrepentimiento. Dice, Ezequiel 18:32, dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el
Dios es bueno, ¿cierto? Dios quiere que tú y yo tengamos vida, pero ahora no te voy a decir lo que siempre te dice. Dios te ama tal y como eres. No te voy a decir esa mentira. No te voy a decir Dios te recibe. Tú eres el hijo de Dios, consentiente de Dios cargado de pecado. No, eso no me lo enseña la Biblia. Siento mucho si te han enseñado eso muchas veces. Dios te ama tal y como eres. No, la Biblia dice que Dios te aborrece. Porque si Dios te ama tal y como eres, no te va a decir conviértete. Te va a decir, ven, sígame lo bueno, ven, está conmigo, no, yo te amo, haz lo que quieras. Salmo 5:5 dice que Dios aborrece la maldad y aborrece a aquellos que la practican. Y ahí dice iniquidad. Aborrece la maldad y aborrece a aquellos que la practican. Si Dios te amara tal y como tú estás, no tendrías necesidad de convertirte. Amén. Dios quiere que tú entregues a Él. Dios quiere que le sigas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree o se pierda mantenga vida eterna. ¿Sí? Ese es un tipo de amor, un amor justo. Dios ama al mundo porque Él lo creó, pero condena al que no se arrepiente, porque Dios no puede ser injusto. ¿Quieres tener comunión con Dios? ¿Quieres ser un verdadero hijo de Dios? ¿Quieres poder decir con toda libertad, soy hijo de Dios? Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Otro mito que vamos a quitar es, todos somos hijos de Dios. ¿Ya he escuchado eso, cierto? Perdóname que te vaya a quitar esta estructura de la cabeza y te vaya a dejar sin papá por un ratito. Si tú no sigues a Cristo, si tú no crees en Jesús, si tú no te arrepientes y te conviertes de tus pecados, tú no eres hijo de Dios. Tú eres solo una criatura como cualquier otra criatura. Y ese árbol es creación de Dios, ¿cierto? El aire es una creación de Dios, ¿no es cierto? Como ese árbol, como ese aire. ¿Por qué? Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, ¿qué dice? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio la potestad, o sea, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. O sea, si somos hechos hijos de Dios, porque antes no lo éramos. Somos criaturas de Dios. Entonces, dos mitos aquí. Dios no te ama así tal y como eres, Él quiere que cambies. Segundo mito, quitado. Tú no eres hijo de Dios hasta que no tienes una relación con Él, hasta que no te entregas a través de Jesucristo. Amén. Eso solo se convierte, se recibe con el arrepentimiento y la conversión. Dice. Pero miren acá un momentico, ya sé que respire, miren profundo. No miren así con esa cara que está mirando como que no me la está poniendo difícil. No. Todos los consejos que dan la palabra son para bien, para bienestar de nosotros mismos. Lo que debe motivarnos al arrepentimiento no es el temor a la condenación. No es el temor a la condenación. A mí no me debe motivar al arrepentimiento que me voy a quemar en el infierno. Voy a pasar una eternidad de sufrimiento. No. ¿Saben qué me debe motivar al arrepentimiento? En que Dios es bueno. ¿Por qué? Porque aún nosotros, mereciendo la condenación, ¿cuántos de los que están aquí nunca han pecado? ¿Cuántos de los que están aquí han pecado alguna vez en su vida? Tú y yo merecemos ser condenados. Pero no por ello, no por el miedo a la condenación en que debemos seguir a Cristo. ¿Saben por qué debemos seguir a Cristo? ¿Por qué debemos creer en Dios? Dice, lo que debe motivarnos como pecadores al arrepentimiento es la benignidad de Dios. Dios es benigno, Dios es bueno. ¿Saben por qué? Porque aún tú y yo, mereciendo la condenación eterna, mereciendo el repudio, mereciendo el desprecio de Dios, perdóname por el término que voy a utilizar, a Dios le dio la gana. No es que tú te lo hayas ganado, no es que yo me lo haya ganado, no, que yo me merezco que Cristo hubiera venido. No, a Dios le dio la gana, le pareció bien enviar a su Hijo a morir por ti y por mí, una partida de pecadores como somos. ¿Para qué? Para que pudiéramos religarnos con Él. ¿Ven? Entonces, no le tengas miedo a la condenación. Por eso ese no es el motivo por el cual debes llegar a Cristo. Debes llegar a Cristo porque Él es bueno, porque Él ha sido bueno. ¿Ven?
porque Él envió a su Hijo a morir por personas que lo odiamos. ¿Sabías eso? Tú y yo desde que nacemos odiamos a Dios. Y Dios nos aborrece, pero aún así mandó a su Hijo a morir por ti y por mí. Nosotros no somos mitad buenos y mitad malos, no. Nosotros nacemos malos, nacemos bajo la marca del pecado. Perdónenme los psicólogos que están acá, nada me lío por lo que estoy diciendo, pero nosotros no tenemos nada de bondad en nuestro ser. La Biblia nos compara con podrida llaga. Imagínense ustedes una llaga, la llaga es maluca, ¿cierto? ¿Qué tiene de bonito una llaga? Y además de eso, podrida. Además de eso, podrida. No hay nada de bondad en nosotros para merecer el amor de Dios, el amor de Cristo, pero a Él le plació, o sea, Él se sintió complacido en enviar a su Hijo a morir por ti y por mí, y a través de Él volvernos a religar. Religar, no se les olvide esta palabra, no digan, ay no, pero es un religioso. Yo soy un religioso, Armando Perfecto Duque, y desde mi grado concepto 91, 542, 670, nacido en el Hospital Regional de Sincelejo, del año 18 de junio de 1980, es un religioso. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque ama la obra que hizo Cristo de religar al mundo con Dios, de volvernos a unir. ¿Ok? Quitémonos ese término, ese concepto de la cabeza. Ahora mismo, cualquiera que ora bastante llega a los evangélicos por coco. ¿Sabían eso? Que hay varias clases de evangélicos. Más adelante hablaremos de eso. Hay evangélicos espirituales y otros evangélicos por coco. Y los religiosos. Legalista, aleluya. No, quítate ese término. ¿Y saben algo? Yo miro a los hermanitos que son así. Yo miro a las personas que oran. Porque estos días hablaba con los muchachos allá afuera que les decía, yo quisiera tener el valor que tiene una persona de montar su bus a predicar. Quisiera tener el valor de pararme allá en medio del parque, como se llama, porque culebreros, de que van a eventos de que la concha de narca, no sé qué cosa, y predicar de Cristo. Quisiera tener el valor que tienen los testigos de Jehová de tocar tu puerta un domingo en la mañana y llevarte un tratado y hablarte de Cristo. ¿Saben algo? A mí me falta mucho por eso. Falta mucho valor para eso. Y admiro a esas personas, aunque muchos de nosotros les digamos religiosos, legalistas y fanáticos. Ahí están demostrando que aman a Cristo. El hecho de que Cristo murió en la cruz por el hombre pecador es el gran motivo para que nos arrepintamos y vivamos según la voluntad de Dios, porque esta es la mayor muestra de la benignidad de Dios. Muchachos, yo los invito a ustedes que si aún no han pensado en el paso del arrepentimiento, en el paso de la conversión, comiencen a inquietarse por ello. ¿Saben algo? También nosotros nacemos en un lugar cristiano. Yo no tuve la fortuna de nacer en un lugar cristiano, pero bueno, gloria a Dios, mis hijos la tendrán. Y a veces creemos que la salvación es heredada. A veces creemos que porque mi abuelita es la líder de intercesión, yo voy y les digo para siempre. Yo llego allá, paso mi tarjetita, San Pedro, voy para allá donde va. Eso no es así. Eso no es así. No porque tú hayas nacido en un lugar cristiano, porque tu papá, tu tío, tu mamá sean cristianos, tú vas a ser salvo. No. Tú vas a ser salvo cuando te arrepientas, cuando crees en el Evangelio, cuando vivas una vida que agrada a Dios. Yo quiero preguntarles algo y quiero que levanten sus manos todos aquellos. ¿Cuántos quieren ser salvos? ¿Cuántos quieren ser salvos? No te voy a decir ahora, haz una oración, échate una llorada, una moqueada y quede el piso viscoso. No te voy a decir eso. No te voy a decir eso. ¿Sabes por qué? Porque me estaría motivándote emocionalmente. ¿Sabes qué te quiero decir? Acepta la obra de Dios en tu vida. Arrepiéntete y deja que el Espíritu Santo obre en tu corazón. Tal vez yo te puedo decir alguna oración conmigo. Señor, escríbeme en el libro de la vida, Padre, colócame en los lugares celestiales contigo, tal. La estructura de la oración. Pero te estaría solamente dando un pausa emocional. Y tú dices, así salvo. Sales de aquí, ahora te metes en sombra.
emocionaba. Aquí la que más me conocen aquí de viejo es Yassi, aquella que está allá hablando con la gente, ella no está aquí. Yassi y la hermana de Sandra son las que más, que sí ven, pero no está perdiendo. Ellas son las que más me conocen y ellas pueden decir, Armando está mintiendo, Armando está diciendo verdad. Yo llegaba, me convertí muy bacano a la iglesia, no me nada. Después ya empezaba a bajar y cuando yo llegaba, un montón de cosas y tomando trago y todo eso. Eso pasa, no había un verdadero arrepentimiento, no había una verdadera conversión. Por eso es que aquí muchos han criticado en ese grupo de jóvenes no hacen la oración de fe. Son muchachos nunca van a encontrar a Cristo si no hacen la oración de fe. Pero sabes algo, la oración de fe la debes hacer tú con Cristo. Es tu compromiso con Cristo. Tú escuchas la palabra y tú debes obedecer. Acá solamente te estamos guiando a través de la palabra lo que debes hacer. Yo no voy a hacer un ritual en el cual engañarte a ti. ¿Sabes cuál es el error? Es decir, ya hiciste la oración de fe, anota el día en que fuiste santo. Y tú te basas en eso. Después que pecas, vienes a la Biblia y dices, soy santo, tengo una tarjeta, cosas por el estilo. No, muchachos. Dios pide de ti y de mí una vida radical, una vida entregada a Dios, una vida guiada por el Espíritu Santo, arrepentimiento y conversión. ¿Amén? Quiero leerles algo que escribí para concluir. Son las 12:30, para terminar. Dice, el arrepentimiento no es solamente reconocer o cambiar de actitud. Debemos entender que el arrepentimiento debe producir en nosotros alegría. ¿Sabías que muchas veces esos tiempos de depresión que tienes, esa tristeza que a veces te embarga y tú no sabes por qué, esa tristeza que se embarga es porque no hay el gozo de la salvación en ti? El pasar amargado es una muestra de que no está el fruto del Espíritu Santo. La segunda parte del fruto del Espíritu Santo es gozo, igual a alegría, a mucha alegría. Cuando tú y yo nos convertimos a Cristo, somos personas alegres. Ahora nos vamos a buscar carnecita. No, a veces podemos estar llorando, pero estamos alegres. Podemos estar en tribulación, en angustia, pero estamos alegres. Porque tenemos la confianza de que Dios está con nosotros. Entonces, la alegría de saber que somos amados, eso nos debe cargar. Dice, Dios envió a su Hijo al mundo para darnos la libertad de poder estar nuevamente en comunión con Él. Religión, religar, no se les olvide ese término, religar, religión, no es malo, solamente se ve malo el concepto que se le ha dado. Aquí le hemos puesto cazadores de mitos y no sé, que tanto perdió la cuenta, creo que llevar la cuenta de los mitos, que hemos roto aquí. La Biblia declara que cada vez que un pecador se arrepiente, hay alegría en los cielos. Imagínense esas campañas numerosas donde le decimos a la gente, ¡ah, arrepentida! Son muchos barrios de un lado, ¿cierto? Pero no es así. Porque muchas de las personas que hacen esta oración de fe, como les decía ahorita, muchas de esas personas que se tiran y el vicio, solamente tienen un mover de remordimiento. El verdadero arrepentimiento llega cuando hay un cambio de actitud y un cambio de vida en ti y en mí. ¿Amén? Dice, así que si para Dios es importante que tú y yo nos arrepintamos, ¿sabías que para Dios es importante que tú y yo nos arrepintamos? Si para Él es importante que tú y yo nos arrepintamos, ¿cuánto más importante debe ser esta determinación para nosotros? El arrepentimiento no es solamente importante para Dios, no debe ser, no, Dios está contento porque me arrepentí, Dios es mi madre. No, el arrepentimiento debe ser importante para ti también. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque Dios ya hizo su parte. Dios ya hizo su parte. Él envió a su Hijo al mundo a pagar el precio que debemos pagar por nuestros pecados. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Ese es el Evangelio. Ahora te toca a ti. Ahora te toca a ti aceptar ese llamado. Ahora te toca a ti actuar. Quiero hacerle dos preguntas a ustedes en esta mañana. ¿Será que tú estás dispuesto a dejar pasar este momento, esta ganga, esta oferta que Dios está haciendo?
¿Será que tú vas a dejar que los deleites temporales nublen tu vida? ¿Será que tú vas a dejar que lo que te agrada te imprime sobre lo que Dios tiene planeado para ti? ¿Vas a desaprovechar esta gana? Otra pregunta: ¿será que seguirás haciéndote el sordo y el desatendido? ¿Será que seguirás haciéndote el loco, como decimos por ahí, a lo que Dios está llamando a tu vida? ¿Saben? Siempre se los digo y no creen que es una frase de cajón. Es algo que Dios ha puesto en mi vida y ha colocado en mi vida para ustedes. Ustedes no vienen aquí por casualidad. Créanme que ni siquiera vienen por el compromiso moral. Por ejemplo, le dije a la megalita que persona esta que iba mañana. Bueno, no, me va a limón. No. Dios, a través de su Espíritu Santo, te está atrayendo hacia Él. Te está atrayendo hacia Él. Repito, me gusta la canción de Marlon por eso. Porque es una verdad bíblica. Tú y yo no buscamos a Dios. No nos buscamos porque queramos encontrarnos a Dios, no. Dios nos atrae hacia Él. Dios nos atrae hacia Él. Él nos está llamando. Nosotros solamente estamos empezando a responder a su llamado. ¿Ven? ¿Cuántos creen esto conmigo? No es casualidad que estés aquí, no es casualidad que estés escuchando esto que estamos hablando. No es ninguna casualidad. Tal vez no eres un hijo obediente que enseguida entiende, ¿cierto? ¿Sabían que hay hijos que son súper obedientes que enseguida entienden y lo hacen? Otros no tocan que los valen de la oreja. Te dije que no dejaran la silla y uno, cuando le hacen así, te dije que no dejaran la silla y uno así, ya no me entiende. Así se mucho de nosotros. Necesitamos ayudas visuales para hacer las cosas. Entonces, ¿será que te harás el oído sordo? ¿Será que te harás el desatendido? ¿O por fin le dirás a Dios: aquí estoy, no peleo más, no me resisto más, mi vida es tuya, haz conmigo lo que quieras? ¿Sabes? Todo comienza con una pausa en tu tiempo. Todo comienza con una pausa en tu vida. Yo quiero que en esta hora, si tú estás convencido de tu necesidad por Dios, de tu necesidad por el Señor, de lo que Dios tiene preparado para ti, yo te invito a que no te dejes distraer por nadie que esté a tu lado. No dejes dañar este momento. Como decía el pastor Rafael, el enemigo no se te presenta de la forma directa, siempre se presenta de la forma sutil para robarte lo que Dios te quiere dar. No te conviertas tú en la herramienta del diablo. Entonces te vas a presentar con cacho, te vas a presentar con cola, te vas a presentar tal vez en la toma de tu mejor amigo.
te pertenezco sobre ti, Dios. Soy tuyo.